recibir tu palabra fiel, tu verdad, tráncala en mi ser, tu carácter yo quiero reflejar. Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y amor tenga gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en mí. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Haz crecer mi fe, haz mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel, tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Señor nos bendiga, nos ayude, que su palabra venga como un rocío sobre nuestra iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un corazón obediente, dispuestos a obedecer a nuestro Señor. Donde quiera que encontremos su palabra, la sigamos. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable y fiel, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén, y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de podernos reunir en su nombre para estudiar su palabra. Continuando con esta serie de estudios que estamos teniendo sobre el Evangelio de Mateo. En esta ocasión vamos a mirar en el capítulo 10 los versos del 24 hasta el 31. Leemos lo que nos dice la palabra del Señor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El estudio de esta
ocasión lo hemos titulado Marcas del discípulo. Este estudio lo vamos a dividir en dos secciones. La primera parte, en esta noche, que está en los versículos del 24 hasta el 31. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí, Señor, y de tener tu palabra con nosotros para estudiarla. Estamos, Señor, pidiendo el auxilio de tu Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía, Señor, a entender tus verdades. En tus manos, Señor, nos ponemos y te suplicamos que hables a nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el llamamiento de la Gran Comisión es un mandato a discipular. El Señor les dijo a sus discípulos y a la iglesia en sentido general, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulo es la obra central de la iglesia de Cristo. Es la obra de llevar a hombres y mujeres a una relación salvadora con Jesucristo y ayudarles a crecer en el conocimiento y la semejanza a Jesucristo. Esto es lo que Pablo llama en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, Jesús identifica una definición del discipulado en la que enumera 6 características. La vamos a estudiar en 2 partes y en esta ocasión vamos a considerar que un discípulo es aquel que imita a su maestro y en segundo lugar vamos a ver que un discípulo no teme al mundo. Y el resto de las características las veremos en el próximo estudio. En primer lugar, un discípulo imita a su maestro. Dice la palabra en el verso 24 y verso 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Primero, no cabe duda de que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que el señor o que su señor. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, alguien que está por debajo de su maestro, en conocimiento y en sabiduría. Un siervo es alguien que está por debajo de su señor, en posición social y económica. También por definición, un discípulo que es de verdad discípulo, aprende de su maestro, y un siervo que es auténticamente siervo, obedece a su señor. Estos 2 ejemplos, el del discípulo y el maestro, el del siervo y el señor, se unen para enfatizar un principio esencial del discipulado, que es la sumisión. No puede existir un verdadero discípulo que no se somete a su maestro. Segundo, según nuestro Señor Jesucristo, en estas enseñanzas, tampoco cabe duda de que el propósito de un auténtico discípulo es aprender de su maestro, es llegar a ser como él. Y el propósito de un siervo que es fiel es servir y llegar a ser como su Señor. Al enseñar esta misma verdad en otra ocasión, Jesús declara las palabras que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El propósito único del discípulo es imitar a su maestro. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. Juan nos informa en su primera carta, en el capítulo 2, verso 6, las palabras que leemos.
Primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo. O sea, la obediencia es una expresión de la fe auténtica. Donde está esa fe, habrá, sin lugar a dudas, obediencia, sumisión. La función del discípulo se establece en la gran comisión. El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, verso 20. Un discípulo se vuelve como Cristo, que es su maestro. Aprende y obedece la palabra. Es alguien en quien la palabra de Cristo, como dice Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Crecer en el discipulado es crecer a la semejanza de Cristo. Él es el modelo. Él es a quien debemos imitar. Y crecemos en semejanza a Él, esperando, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, esperando el día en que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, la consecuencia lógica de ser como Cristo es que seremos tratados como a Cristo lo trataron. Dice aquí el Señor, si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y sigue desarrollando la misma verdad. Ahora cambia la figura de discípulo, maestro, de siervo, señor, a la de padre de familia y a los de su casa. Los de la casa, o sea, los de la casa y los siervos no deben esperar un trato diferente al que ha recibido el padre de la familia. Pablo sabía que para conocer a Cristo de veras y al poder de su resurrección, se requiere, como escribió a los Filipenses en el capítulo 3, verso 10, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El discípulo no es alguien que exige ser aceptado y amado por el mundo. Cuando su Señor fue rechazado y crucificado por el mundo, no tenemos derecho a esperar un trato diferente. El discípulo tampoco espera que el compromiso que tiene con el Señor le vuelva famoso, respetado. Si a su Señor lo consideraron infame y lo despreciaron, ¿por qué esperar ser tratado de una manera distinta? Si al padre de familia llamaron Belcebú, Belcebú era originalmente el nombre de una deidad pagana. El nombre Belcebú significaba Señor de las moscas. Y debido a que se trataba de una deidad especialmente despreciable, su nombre lo habían usado los judíos como un símbolo de Satanás, como un calificativo para referirse al mismo diablo. Y el planteamiento de Jesús era que si a él lo llamaron Satanás, sin duda a sus discípulos los tratarían igual. Bueno, y los fariseos ya habían hecho eso cuando acusaron a Jesús en Mateo capítulo 9, verso 34, de que por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Y a menudo se refirieron a él como Belcebú. El llamado al discipulado es un llamado a ser como Cristo. Un auténtico discípulo sigue la senda en la que anduvo su maestro e intenta obedecer y someterse al señorío de Jesucristo. Y eso incluye, como ya dijimos, ser tratado como Cristo. Mientras más imitemos a Cristo,
más atractivos nos volveremos para aquellos a quienes Dios está llamando. De hecho, usará nuestras vidas para tocar la vida de esas personas. Pero al mismo tiempo, nos volveremos menos atractivos para aquellos que rechazan a Dios. Puesto que no quieren nada de Él, no querrán nada de nosotros. Un discípulo imita a su maestro. Un discípulo imita al Señor. Ahora, la segunda marca del discípulo es que un discípulo no teme al mundo. Dice la palabra en los versos del 26 hasta el 31. Ahí está la porción que vamos a seguir, pero vamos a ir sobre ellas en varias ideas. 3 veces en estos 6 versículos Jesús expresa: no temáis. Y en este momento Él ofrece 3 razones para que aquellos que somos seguidores de Cristo no temamos. ¿Cuáles son esas razones? Las voy a mencionar y después iremos sobre cada una de ellas. Primero, por la reivindicación de Dios. Seremos reivindicados por Dios. En segundo lugar, por el temor a Dios. Un discípulo a quien teme es a su Señor. En tercer lugar, por el amor y el cuidado de Dios. Estas 3 ideas las encontramos presentes en el pasaje de Mateo 10, del 26 al 31, y nos ofrecen razones por las cuales un discípulo no teme al mundo. En primer lugar, reivindicación por Dios. Dice el versículo 26 y 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En primer lugar, los cristianos no tememos al mundo porque sabemos que un día seremos reivindicados por Dios. Y este versículo comienza con 2 palabras. ¿Cuáles son? Así que. Y esto nos hace volver atrás a lo que Jesús ya había dicho. En el verso 25, leo de nuevo: bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y después dice en el verso 26, así que. O sea, la idea es que aquellos que somos hijos de Dios seremos maltratados, seremos acusados de ser malvados e incluso de estar endemoniados. Y Jesús asegura: así que no los temáis. Es decir, no deben temer a quienes les causan problemas. La conjunción porque, que viene después, porque mira hacia adelante, presentando la promesa de que al final Dios va a enderezar todas las cosas. El mundo realmente ha tenido gran éxito en crear ilusión y engaño, ya que de manera convincente defiende el pecado, cubriéndolo de todo tipo de motivos que parecen buenos y con beneficios que parecen útiles, pero como dije, no es más que un engaño, es una ilusión, el engaño mismo del pecado. Pero el Señor ha decretado que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esto quiere decir que la maldad del mundo un día se expondrá por lo que realmente es.
y la justicia de los cristianos se mostrará por lo que es. No deberíamos preocuparnos por lo que el mundo dice ahora. Lo que realmente debería preocuparnos es lo que Dios dirá en el último día. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 5, primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, dice la palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La Biblia nos está llamando a esperar. ¿Qué motivo más grande podríamos realmente tener para servir fielmente al Señor y sin ningún temor a enfrentar al mundo? ¿Por qué debería preocuparnos la impopularidad en esta existencia temporal, humana, cuando sabemos que un día seremos reivindicados totalmente por nuestro Dios en la próxima vida? A este gran acontecimiento el apóstol Pablo lo llamó en Romanos capítulo 8, verso 19, la manifestación de los hijos de Dios. Y también en Romanos capítulo 8, verso 21, lo llamó la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La Biblia dice: lo que realmente el Señor nos ha revelado en tinieblas, debemos proclamarlos en la luz. Y aquello que nos ha susurrado al oído a través de su palabra, debemos pregonarlo en las azoteas. Cuando los seguidores de Jesús estudian, meditan y oran la palabra de Dios, tanto en la soledad como en la compañía de otros creyentes, Dios abre sus verdades a los corazones y mentes de ellos. Pero lo que se aprende en esos lugares de tinieblas figuradas, en sitios recónditos del mundo, el Hijo de Dios tiene la responsabilidad de anunciarlo en la luz de la predicación abierta. Todas las verdades que Dios trae a nuestra vida, tenemos la responsabilidad de proclamarla. El mundo debe conocer la verdad y nosotros somos los instrumentos para esto. Lo que de manera figurada se nos susurra al oído, dice la palabra, debemos pregonarlo desde la azotea. Quiero explicar algo, y es que en los tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos judíos solían entrenar a sus discípulos para que supieran expresarse poniéndose junto a ellos y susurrándoles al oído. Lo que el estudiante oía en el susurro, lo pronunciaba entonces en alta voz. Esa era la idea. Esa era la figura, la ilustración que el Señor toma. O sea que lo que a través de la palabra de Dios el Señor nos ha susurrado a nuestros oídos, debemos expresarlo en voz alta al mundo, sin retener nada y hacerlo con toda fidelidad. ¿Creemos que Dios es real? ¿Creemos que Dios ha hablado y sigue hablando? ¿Creemos que Dios nos habla por su palabra? Que cuando abrimos el libro de Dios después de haber orado, pidiéndole a Él que nos hable, Él lo hace. Y si lo hace, ¿qué hacemos con esas verdades que Dios nos ha transmitido? Tenemos la responsabilidad de compartirlas con otras personas, especialmente con aquellos que no conocen al Señor y que necesitan el Evangelio a través del cual nosotros hemos sido salvos. A menudo los anuncios oficiales en la época de Jesús se pregonaban desde las azoteas y se podían oír a larga distancia. Estos anuncios oficiales y personales se publicitaban por este medio. El objetivo de gritar desde la azotea era que fuera uno escuchado por la mayor cantidad de gente posible.
Y esa es la idea que el Señor nos está transmitiendo. Proclamen mis verdades, transmitan mi palabra, háganlo fielmente, en todo momento posible, a la mayor cantidad de gente posible. Eso es un llamado muy serio a revisar lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Qué tipo de prioridades hemos establecido? ¿Qué importancia damos a comunicar el mensaje? Esto no significa que todas nuestras conversaciones tienen que girar sobre temas religiosos alrededor de la Biblia, pero sí significa que debemos darle más tiempo en nuestras conversaciones a temas espirituales de lo que realmente estamos dando. Muchas veces vivimos y dejamos correr el tiempo y nuestras conversaciones no pasan de ser triviales, conversaciones puramente carnales, superficiales. Muchas veces estamos hablando con alguien que tiene una gran necesidad y nosotros sabemos que esa necesidad puede ser suplida en Cristo, que en la Biblia hay un mensaje que puede llenar ese vacío. Y permanecemos callados. No podemos hacerlo. Nuestra responsabilidad es hablar, proclamar. En segundo lugar, la segunda razón por la que un cristiano, un discípulo, no teme al mundo es porque teme a Dios. Dice el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es el segundo, no temáis. Tiene que ver con aquellos que matan el cuerpo. El daño que pueden hacer a nuestro cuerpo es solo temporal. Ahora, hay algo que tenemos que tener muy claro. Esto solo se puede creer con todo el corazón cuando tenemos fe y vivimos por esa verdad. No debemos temer a aquellos que pueden destruir nuestro cuerpo. Más bien debemos temer a aquel que después de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temáis se usa aquí en el sentido de terror y pavor, mientras que temer tiene que ver con asombro y veneración. Habrá un precio que pagar por hablar la verdad de Dios a la luz y proclamarla desde las azoteas. Cuando decidimos obedecer, cuando decidimos proclamar sin importar las consecuencias, estas van a venir. Lucas informa que cuando Pablo decidió ir a Jerusalén, a pesar de las muchas advertencias de sus amigos, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, en el verso 10 y verso 11 dice, y permaneciendo nosotros, Hechos capítulo 21, 10 y 11, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Cuando los amigos de Pablo comenzaron a preocuparse y a lamentarse por la noticia, él les dijo, en el verso 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo es alguien que ejemplifica muy bien lo que significa no temer a aquellos que matan el cuerpo. Él ya había manifestado en Hechos capítulo 20, verso 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Sin embargo, tales personas e incluso el mismo Satanás, el alma, no pueden matar. ¿Cuál es el mayor daño que nos pueden hacer? Bueno, creo que coincidimos en que es la muerte física, ¿verdad? Porque no pueden llegar a tocar nuestras almas.
solo la muerte física. El alma no pueden tocarla porque el alma es nuestro ser eterno. E incluso los cuerpos que puedan ser destruidos un día resucitarán y volverán a ser inmortales. Como dice la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 42, dice la palabra del Señor: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento en la palabra destruir. Está en ese verso 28, donde dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Debe quedar claro que destruir aquí no significa aniquilación, como algunos han enseñado. Los perdidos no pueden dejar de existir, porque la Biblia enseña en Mateo capítulo 25, uno de los pasajes, en el verso 46, que irán al castigo eterno con sus cuerpos resucitados, tal como los justos a la vida eterna, también en sus cuerpos resucitados. La palabra destruir es la palabra apolomi, no transmite la idea de extinción, sino de pérdida, una gran ruina, es lo que quiere decir. El planteamiento de Jesús aquí es que el único temor que un creyente debe tener es a aquel que es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién? Solo Dios puede hacer eso. No hay hombre que pueda hacerlo. En los últimos días, Satanás mismo, dice la Biblia, que será lanzado al infierno. El dominio de este pertenece a Dios, no a Satanás. Pero este temed no tiene que ver con terror o pavor, sino con asombro y honor reverencial. No es que un cristiano esté en peligro de que su alma y su cuerpo sean lanzados al infierno, porque sabemos cuál es nuestro destino. Sabemos que iremos a la casa del Padre, donde el Señor fue a preparar morada para nosotros. ¿Dónde es eso? En el cielo. La capacidad de Dios para destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno se menciona aquí para contrastar el poder ilimitado y permanente del Señor con el poder limitado y temporal de Satanás. La reverencia a Dios en su majestad soberana es una motivación poderosa para que los cristianos le sirvamos y no temamos ninguna consecuencia terrenal y física que el servicio pueda traer. Este versículo es algo que debemos tener muy presente, aquellos que somos hijos de Dios. Si realmente creemos lo que enseña la palabra y somos hijos de Dios, sabemos que aquí somos extranjeros y advenedizos, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y que no importa el daño que acá los hombres puedan hacernos. No buscamos la muerte, pero si se cruza en nuestro camino y Dios determina llevarnos, lo hacemos en paz. El discípulo fiel valora más su alma de lo que valora su cuerpo y de buena gana sacrifica lo que es solo físico y corruptible por aquello que es espiritual e incorruptible. La advertencia de Jesús en este verso 28 pensamos que pudo haber sido dirigida de una manera muy especial al mismo Judas, como una consideración, una apelación para que él considerara que el Dios a quien le estaba rechazando tenía la capacidad para destruir tanto el alma como el cuerpo de Judas en el mismo infierno. Más allá de eso, estas palabras se levantan como una advertencia para los Judas incrédulos de todas las épocas. Aquellas personas que se exponen a la verdad de Dios y no responden.
Aquellas personas que se acostumbran a escuchar, sin embargo, no hacen nada con lo que escuchan. Toman el camino de la indiferencia y con este camino van irremediablemente al endurecimiento espiritual. Pero hay consecuencias. Y aunque esas consecuencias no se enfrenten en esta tierra, se enfrentarán en la eternidad. Y de eso es lo que el Señor nos habla aquí. Mucha gente está preocupada, temiéndole a hombres, temiendo a otros, a autoridades de este mundo. Mucha gente vive preocupada temiendo de las guerras, de las enfermedades, de los virus. Y es doloroso, porque realmente no temen a quien deben temer. No se preocupan por su eternidad. Y si realmente lo que la Biblia proclama y nosotros creemos que es verdad, y es verdad, aquellos que están sin Jesucristo tienen un serio problema. Y después que una persona parte de este mundo ya no tiene oportunidad. La oportunidad es ahora. Lo que cada ser humano haga cuando sea confrontado con el Evangelio, o lo acepta o lo rechaza. La persona puede tomar su decisión, pero no va a escapar a las consecuencias. La muerte está ahí recordándonos que todos tenemos una naturaleza pecadora y que la paga por ese pecado es la muerte. Y un día cruzaremos ese umbral y enfrentaremos la eternidad, o la enfrentamos con Cristo o sin Él. Porque el mayor problema que tenemos los seres humanos es el pecado. Por eso hay tanta agresividad, tanta violencia. Desgraciadamente el diablo tiene ciega a la humanidad, endurecida. Está operando en los hijos de desobediencia. Y la gente desorientada van de un lugar a otro intentando enfrentar las consecuencias del pecado. Llámese racismo, llámese odio, todo tipo de acto violento nace de corazones pecadores. Y el pecado solo tiene una solución. Y es la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz por los pecadores. Como dice la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios ya hizo. Dios ya actuó. Dios ha extendido una mano al hombre perdido. Tristemente, muchos rechazan esa oferta, pero tendrán que enfrentar las consecuencias. Es un asunto bien serio. Si realmente lo creemos, tenemos que orar por las personas perdidas y hablarle del Señor y confrontarlos con la realidad de su condición pecadora, que esa es la raíz de todos los problemas que tienen. Y solo hay una solución para eso: el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. En tercer lugar y último, la tercera razón para no temer al mundo es el amor y el cuidado de Dios. Dice el verso 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús asegura a los 12 y a todo aquel que alguna vez confiaría en Él, eso nos incluye a nosotros, a todos que somos hijos de Dios, que somos muy amados por nuestro Padre Celestial. Con divina intimidad e intensidad, el Señor valora a aquellos que le pertenecemos y no va a permitir que experimentemos un prejuicio permanente, un daño permanente. La palabra cuarto era la moneda más pequeña en circulación en la época de Jesús y valía la 16ª parte de un denario, el salario diario promedio de un obrero. Con uno de estos cuartos podían comprarse 2 pajarillos o 2 gorriones, que eran tan comunes en aquel tiempo y relativamente sin valor alguno.
como lo son hoy en día. De hecho, de una manera muy común, se servían gorriones asados como comida barata para picar, algo así como un entremés. Con todo, ni uno de estos pajarillos cae a tierra, dice el Señor, sin que lo sepa vuestro Padre. Ni siquiera la más insignificante avecilla puede caer sin el conocimiento de Dios. ¿Entendieron esto? Esto enfatiza de una manera increíble la providencia divina, su soberanía. Un Dios que está al control de todas las cosas, desde las cosas más grandes según nosotros, desde los eventos más extraordinarios hasta los más sencillos y simples, como la muerte de una avecilla. El conocimiento que Dios tiene de nosotros es tan detallado y su interés en la vida de aquellos que somos sus hijos es tan profundo que dice aquí que aún nuestros cabellos están todos contados. Mis cabellos, que no son muchos, los suyos, que también tal vez sean mucho menos, o los suyos si se trata de una mujer, una hermana, que tiene mucho cabello, las mujeres. Bueno, dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados. Dios tiene un conocimiento total de cada ser humano. Él es omnisciente. Y esto lo está tratando de comunicar el Señor con esta figura del control que Él tiene, su sabiduría perfecta. Si Él toma nota de cosas como esta, ¿cuánto más se interesará en asuntos espirituales que tenemos, sus hijos? Jesús ofrece entonces una tercera exhortación de la orden: no temáis. Bueno, está allí en el verso 26, no temáis. Luego en el verso 28, no temáis. Y ahora en el verso 31, no temáis. Quiere decir que si estamos presa del pánico, si el temor ha llegado a nuestra vida y lo hemos dejado quedarse, si el temor ha opacado la fe, estamos pecando. Porque estamos haciendo lo contrario a lo que el Señor nos ha mandado. Él dice, no temáis. Creemos realmente que Él es quien dice ser y que hace lo que dice que hace en su palabra. Aquí no hay una opción media. O lo creemos o no lo creemos. Creemos que Dios tiene el control y lo tiene siempre o por momentos. Creemos que Dios se distrae y se pone nervioso en un rincón del universo cuando viene un virus o se desatan acontecimientos que a nosotros nos hacen temblar. Dios nerviosamente se pregunta, ¿y ahora qué hago? No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre sabe lo que hace. Él es el que gobierna, no nosotros. Y 3 veces dice, no temen. Y la razón, otra razón, en este verso 31, por la que no debemos temer, es: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es un llamado a confiar. Y es también una verdad que sería muy importante que conocieran muchos en estos tiempos que vivimos, en esta sociedad donde algunos han llegado a darle más importancia a los animales que a las personas. Él dice claramente, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No importa cuán cariñosos sean los animales y cuán nobles. Los quiero, me gustan los perros, pero nunca se me debe olvidar que un ser humano está por encima de cualquier animal, porque los seres humanos, dice la palabra, que hemos sido creados a imagen de Dios. Por eso es tan abominable el homicidio. Por eso es que Dios condena cuando una persona le quita la vida a otra, motivado por cualquier sentimiento perverso. Porque todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios.
Y el domingo hablaba de lo que sucedió tristemente con este hombre que fue prácticamente asesinado por un agente de la ley. Mucha gente está molesta hoy. Y de hecho se repiten consignas. Pero creo que han perdido de vista el asunto. No es un crimen porque aquel que fue asesinado era un hombre afroamericano. No. Si uno de ellos cometió este crimen motivado por el racismo, tendrá que darle cuentas a Dios. Pero por encima de eso, el problema allí fue que se quitó o se ayudó a quitar la vida a un ser humano. Y las vidas importan porque son vidas humanas. No importa si es un afroamericano o un blanco, un latino o de cualquier país. Todos somos seres humanos, creados a la imagen de Dios, una imagen que fue afectada por el pecado. Pero seguimos teniendo esa imagen. Y por eso debemos respetar la vida humana. Por eso es un crimen cuando un oficial de la ley abusa de su autoridad para asesinar a otro. Y es también un crimen, preste atención, cuando médicos y enfermeras prestan sus servicios para interrumpir la vida de un bebé en el vientre de su madre. Y eso se hace todos los días en este país. Y se cometen muchos crímenes que se le llaman abortos, pero no son más que homicidios, lo que la Biblia llama derramar sangre inocente. Criaturas que aún no han nacido, pero delante de Dios son vidas. Y un día Él pedirá cuenta por todos esos crímenes. Ahora, me molesta profundamente la hipocresía de la sociedad humana cuando encasillan solo unos delitos y otros deliberadamente los ignoran. Es triste. Pero eso es lo que la Biblia dice, que los hombres amarán más las tinieblas que la luz, y a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo, porque están ciegos, endurecidos. Y no importa cuántas personas estén de acuerdo con el aborto. Es un crimen y seguirá siendo un crimen. Y cada acto de crimen Dios lo ve. No importa que aquel que lo comete tenga la conciencia entenebrecida, endurecida, e intente justificar sus acciones. Delante de Dios el pecado es pecado. Y las verdades que Dios ha revelado en su palabra son inmutables. Y no podemos cambiarlas. Y Dios le pedirá cuenta. Sí, las vidas humanas importan. Por eso dice, más vale vosotros que muchos pajarillos. La comprensión obvia ilustra cuán queridos son los hijos de Dios para Él. En una promesa similar, en Mateo capítulo 6, verso 30, dice la palabra del Señor: y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué tenemos que estar temerosos y ansiosos si tenemos el cuidado y la protección de nuestro Padre Celestial? Sí, este mundo es difícil y cada día se pondrá más difícil, pero no estamos solos. En este viaje Jesucristo nos acompaña y tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él para siempre. Mientras tanto, Él marcha junto a nosotros y en nosotros. Y no importa las adversidades que enfrentemos, jamás nos abandona, porque Él lo ha prometido. Su palabra ha sido empeñada y podemos creerle. ¿Tienes tú a Jesucristo? Si no tienes al Señor, este es el momento para que lo recibas en tu corazón. Y permíteme ser totalmente franco contigo, si no lo haces, entonces sí tienes razón para temer. Porque no se trata solo de lo que vas a enfrentar en esta tierra, que lo enfrentarás solo, sino lo que vas a enfrentar después, en la eternidad.
y en aquel momento no habrá oportunidad. Hermanos, un discípulo de Jesucristo es aquel que imita a su maestro. Y en segundo lugar, es aquel que no teme al mundo. El próximo viernes continuaremos con el resto de las marcas de un discípulo. Que el Señor nos bendiga. Desde que levanta el sol, tus promesas refugio son. Confiaré en tu palabra y tu poder. Ellas nunca pasarán, pues tu pacto firme será. Rodeados de tu amor y tu verdad. Tus promesas fieles son, confiaré en ti, Señor. Nada yo he de temer, conmigo estás. Cuando yo tropiezo aquí y la tentación viene a mí, confiaré en tu palabra y tu poder. Eres fiel en perdonar, libre soy en Cristo Jesús, restaurado por tu gracia y tu perdón. Glorificación tendré por tu obra en la cruz. Nada yo he de temer, conmigo estás. En angustia, en dolor, tu presencia me sostendrá. Confiaré en tu palabra y tu poder. Buena obra comenzó, en tu gracia me sostendré, y tu mano fiel apoyo me será. Tu gracia y tu poder firme de permanecer, nada yo he de temer, conmigo estás. El perfecto amor de Dios que nos libra del temor. Confiaré en su palabra y su poder. Oh Santo Consolador, guía nuestras vidas, Señor. Libertad tendré solo en tu voluntad. Tus promesas